En esta oportunidad vamos a escuchar a la ex ministra Teresa Morales, a ex ministra pues, de Evo Morales en Bolivia, donde el día de hoy ha ampliado la denuncia del caso de YPFB. El 2 de marzo, el ex ministro Carlos Romero presentó una denuncia de una serie de irregularidades que hay dentro de la YPFB. Entonces, desde ese día, el presidente ejecutivo de la YPFB salió de vacaciones y de ese día hasta el día de hoy no ha regresado. ¿De quién nos estamos refiriendo? De Armin Dorgatena, presidente ejecutivo. También le ha denunciado pues que el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, debe responder. ¿Y cuál es la denuncia? La denuncia es que han comprado pues abundante gasolina y diésel, ¿eh? O sea, hay compras excesivas y lo que no se sabe es dónde está este combustible o dónde está el dinero. Entonces se habla pues de más de 1.600 millones de dólares de sobrecompra, el cual debe responder. Entonces desde aquí también ha dicho claramente que hoy están presentando esta denuncia a la ex ministra Teresa Morales junto al diputado Héctor Arce. Hoy están presentando la denuncia al fiscal general de la Nación y todo se encuentra totalmente sustentado. Vamos a escuchar pasajes de esta conferencia que dio al respecto el día de hoy a Teresa Morales. Y además va a dar información importante sobre ya unas denuncias que ha presentado el compañero Carlos Romero en fecha 2 de marzo sobre el caso YPFB. Vamos a empezar con las explicaciones y además con la exposición correspondiente y luego la ronda de preguntas. Compañera Teresa. Gracias. Bienvenidas y bienvenidos. Ya sabemos que ha sido difícil llegar al centro de la ciudad, pero les agradezco mucho por el esfuerzo, agradeciendo también al lugar que nos ha brindado este espacio, a la señora. Como ustedes saben, recordarán el 2 de marzo, el compañero Carlos Romero entregó un documento que algunos recibieron anillado, este documento de un montón de denuncias firmadas por él, relativas a varios casos de corrupción de YPFB. Y en este caso yo voy a ampliar las denuncias hechas por él, suscribiéndolas yo misma, Teresa Morales Olivera, con datos económicos y una medición y un cálculo de datos económicos que comienza a ser muy preocupante en el caso este. El 2 de marzo, Carlos Romero hizo esta formulación de denuncias y el mismo 2 de marzo, una de las autoridades involucradas en estas denuncias, el presidente ejecutivo de YPFB, tomó un vuelo de salida de Bolivia, creo que bajo el motivo de vacaciones, y desde el 2 de marzo hasta el día de hoy sabemos que no ha retornado a Bolivia, o por lo menos no ha retornado a su oficina. Eso nos llama muchísimo la atención y preocupa mucho a Carlos, a mí y a todo el pueblo boliviano que después de semejante denuncia este señor no nos dé la cara, no dé la cara al pueblo boliviano, porque la denuncia es enormemente grande. Por esa razón yo, Teresa Morales Olivera, planteo que las siguientes autoridades deben responder a las siguientes preguntas. Las dos autoridades que deben responder son el señor Armin Dorgatena Tapia, presidente ejecutivo interino de YPFB, y el señor Franklin Molina Ortiz, ministro de Hidrocarburos y Energía. Ambos son MAE. No sé si todos saben qué es MAE, máxima autoridad ejecutiva. Son las máximas autoridades de dos entidades públicas importantes de Bolivia y al firmar documentos, asumen responsabilidades ejecutivas de todo lo que se hace en sus entidades. Asumiendo esas responsabilidades, tienen que dar la cara por lo que yo voy a plantear aquí y por lo que Carlos Romero ha planteado el 2 de marzo. Ambos, Carlos Romero y yo, estamos haciendo estamos planteando unas preocupaciones y ellos deben dar respuesta, deben dar la cara. No deben agarrar las maletas y salir de Bolivia y perderse hasta el día de hoy. Por el contrario,
deben dar la cara. El tema que yo voy a ahondar es el tema de importación de combustibles como gasolina y diésel, al menos dos combustibles que todas y todos conocemos. Les voy a mostrar un gráfico. Este gráfico no se preocupen mucho de fotografiarlo, tal vez difícil, pero les voy a entregar también en copias a todos y a lo mejor y también les vamos a mandar el link. Este es un comparativo porcentual de crecimiento del parque automotor y las importaciones solo de gasolina, no estoy hablando de diésel. La línea roja que ven ahí, pequeñita ahí abajo, es la tasa de crecimiento del parque automotor y ahí abajo los años. Desde 2015 hasta 2021, la tasa de crecimiento, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto crece cada año el parque automotor? El parque automotor son todos los autos, minibuses, cuadratracks, motos, etcétera. Todo lo que son movilidades crece cada año más o menos 5%, 6%, 4%, 8%, etcétera, etcétera, desde el 2015 hasta el 2021. Alrededor del 5%, se fijarán. Allá dice porcentajes, etcétera, etcétera. Eso es más o menos lo que crece el parque automotor. Pero la línea amarilla nos dice más o menos cuánto crece la tasa de importaciones de gasolina. La importación de gasolina se mueve más o menos en torno a eso. Debería moverse, ¿no es cierto? La gasolina se consume principalmente para el parque automotor, pero también para algún otro tipo de maquinarias. Ustedes saben que se usa gasolina alguna vez para una máquina productiva, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que llama la atención en principio es que el 2021, cuando el parque automotor crece a 5%, 5.6, dense cuenta este pequeñito número de aquí, no me he olvidado traer el puntero, pero el crecimiento de la importación de gasolina, fíjense allá arriba se dispara. ¿Y por qué se importa tanto gasolina cuando el parque automotor solo ha crecido 5%? Me dirán, bueno, la fuente, no dirán esto es especulación, no presentan documentos. Bueno, los documentos o las pruebas son el INE y la Cámara Boliviana Automotriz. Cualquiera entra a datos del INE, entran al INE y ven el porcentaje. Me dirán, bueno, pero esto es lo oficial, hay autos chutos. Claro, hay autos chutos. Eso también está medido. Si consideramos el ingreso de automóviles indocumentados, son los chutos, incluso las reconversiones de GNB, etcétera, etcétera, parece que todos estiman que es más o menos un 3%, digamos ya un 5% más. Hacemos una rayita, vamos a suponer que llega hasta el 10%. De todas maneras, ¿no les parece grave? Cualquiera se da cuenta que aquí hay una enorme diferencia. ¿Por qué importan casi 300% más de gasolina cuando el parque automotor, incluidos los chutos, incluido todo, ha crecido solo máximo 10%, exagerando? ¿Se dan cuenta? ¿Qué ha pasado? La primera pregunta que sale. Bueno, sobre la base de que ustedes comprendan y que el país comprenda esto, vamos a entrar a un calculito. Es difícil hacer números, pero en la mañana es más fácil que en la tarde, así que por eso es llamado conferencia en la mañana. Solo diésel. Salimos de la gasolina y entramos al diésel. ¿Cuántos litros se tenían que importar de diésel el año 2022? Solo vamos a entrar al 2022 para no confundir. Este es el cuadrito que les quiero presentar. En la primera columna, ¿cuánto diésel producimos en litros? Puro litros vamos a hablar. Habíamos producido, a ver si hacemos matemáticas cuando éramos changos, la profe nos dice 696 millones de litros. Eso produce Bolivia. La fuente es nada más y nada menos que un señor muy serio, que es el señor Ortiz. Juan Carlos Ortiz, que era expresidente de Yacimientos, que lo ha dicho, grabado, etcétera, etcétera. Pero bueno, hemos producido esto el 2022, ¿y cuánto consumimos en Bolivia? Mucho más, por eso nos falta, ¿no ve? 2.289 millones de litros. Solo producimos 696 millones, pero consumimos 2.289. ¿Qué pasa? Hay un faltante, un déficit. Nos falta 1.000.000
1.592 millones de litros nos falta. Es un faltante. Es lo que deberíamos importar, ¿no ve? Lo que falta, deberíamos importar. Pero, no hemos importado hemos importado 867 millones de litros en demasía. ¿Se imaginan? 867, casi 900 millones de litros en demasía. ¿Y a quién se le ocurre importar tanto diésel en demasía? No 1 litro, no 100 litros, no 1.000 litros, 867 millones de litros. Ya, bueno, ya, eso es mucho. Pero esos 8, Bolivia no tiene capacidad de almacenar eso. ¿Dónde están esos casi 900 millones de litros? Por un lado, primera pregunta que nos tiene que decir el señor Dorgatén y el ministro de Hidrocarburos. Y segundo, ¿cuánta plata nos ha costado a los bolivianos? Cálculos hechos, ustedes saben que yo soy economista. Cálculos hechos, estos millones de litros multiplicados por $1.41 que cuesta desaduanizado en frontera. Ustedes saben que al importar lo traemos, calculado el precio desaduanizado en la frontera, nada más, sin contar lo demás, nos cuesta $1 de Ahorita en estos meses, estas semanas estábamos hablando de 1.000 y pico millones de dólares. ¿Se acuerdan de cuándo? Cuando hemos hablado de reservas del Banco Central. ¿No ve? 503.744 millones de dólares. Eso le ha costado traer. ¿Es poca plata o es mucha plata? 1.233 millones, o sea, 1.000 millones de dólares. O sea, ¿esto es un error? ¿Dónde están esos millones de litros o dónde está esa plata? ¿Por qué? ¿Yacimientos ha perdido esta plata? ¿O dónde está ese diésel? Solo es el diésel. Hablando de la gasolina, otro cuadro. ¿Qué pasó con la gasolina? ¿Cuántos litros se tenían que importar de gasolina? El cuadro igualito. La producción en Bolivia es 1.160 millones de litros. El consumo, fuentes oficiales, todo INE, todo fuentes de la hoja web de yacimientos. Aquí no hay nada inventado, ustedes buscan estadística. Consumo 2.100 millones de litros. Faltante o déficit. Esto ustedes en su casa igual hacen, ¿no es cierto? El faltante es el déficit. 900, o sea, lo que deberían haber importado es más o menos 939 millones de litros, pero ¿cuánto han importado realmente? 1.227 millones. ¿Cuál es la diferencia? 288 millones de litros. Y ahora, ¿dónde están esos 288 millones de litros? No hay capacidad de almacenaje, señoras y señores. Y esto convertido en los dólares que cuesta desanualizado en frontera, cuando lo traes, son 397 millones de dólares. Imagínense, sumados los dos, nos tienen que contestar la suma de los dos, o nos dicen dónde está 1.157.000 litros de combustible, sumando los dos, entre diésel y gasolina, o nos avisan dónde están los 1.666 millones de dólares. ¿Qué nos van a decir? Si nos dicen se han ido por contrabando, es mucho más grave, porque a esto hay que sumarle, ¿qué? La subvención, porque a esto que ha entrado, si ha salido por contrabando, lo hemos vendido con la subvención más. Y eso se vuelve 2.000 millones. ¿Cuánto teníamos en
reservas en el Banco Central. Primero hace años 15,000, 14,000, hace medio año teníamos 2,000 millones de dólares en reservas y ahora hemos bajado a 100 millones de dólares. Para que se den una idea, son dólares que le faltan a nuestro país, que 2022, si tuvieran que haberse fugado por contrabando, no podrían haber salido pues en garrafitas, que se llama bidones. Dicen se han salido por bidones. ¡Imposible! Imposible, son 106 cisternas por cada uno de los 365 días del año. Imagínense cada día 106 cisternas. Y sí, señores, Romero ha mostrado la filmación de por lo menos 100 cisternas por día. Pero ¿quién hace contrabando en cisternas? La gente como nosotros, el ciudadano de a pie de la calle, carga cisternas y contrabandea. Es una sangría. Le están desangrando a nuestra empresa principal, a la empresa que nos ha dado de comer y a la empresa que le debiera dar de comer y de estudiar a los hijos de todos ustedes, a los nietos de todos nosotros, de los 11 millones de bolivianos, a nuestros hijos y a nuestros nietos. La están desangrando a la empresa. Han perdido, o que nos digan si no, dónde están 1.600 millones de dólares. Y si se han ido por contrabando, entonces han perdido más de 2.100 o 2.200 millones de dólares, que hoy por hoy a este país le están haciendo mucha falta. Muchísima falta. ¿O no están haciéndole falta esos dólares a este país hoy? Nos tiene que decir Armin Dorgatén, que desde aquel día 2 de marzo que mi compañero Romero ha hecho la denuncia, ha pedido un pasaje y se ha ido de Bolivia. Que venga y que dé la cara. Y el ministro de Hidrocarburos que dé la cara y que nos diga dónde está. Todos estos datos están comprobados en el INE. Datos oficiales. Ningún dato aquí está inventado. Le tienen que decir al pueblo del Alto, que ha tenido muertos para recuperar los hidrocarburos, por qué en menos de un año van a poner en quiebra a nuestra empresa estrella de la nacionalización. Le ha costado sangre a este país y a este pueblo. Franklin Molina Ortiz, perdón. He movido mal. Franklin Molina Ortiz y Armin Dorgatén deben responderle al país estas preguntas totalmente sustentadas en información oficial y en documentos publicados en las páginas oficiales de YPFB, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía y el INE. Además, se llama a dos empresas, Trafigura y Vitol, expulsadas con escándalos de México, Brasil y Ecuador, el propio presidente de México, por sobornos y corrupción. Y por último, premios y sobreprecios pagados por YPFB a empresas importadoras. Estos tres temas están fuera del cálculo que les acabo de presentar. Aparte, fuera. El cálculo que les acabo de presentar es un cálculo que simplemente está en las cuentas nacionales. Datos del INE entregados por Yacimientos. Y estamos hablando de un hueco de 1.600 millones de dólares que los dos señores tienen que presentar una explicación al país, al Alto, a la ciudad del Alto y al país. Esta denuncia, señores, hemos decidido, perdonen, no sé qué ha pasado, estaba aquí, hemos decidido entregarla a la Fiscalía, se me ha perdido el último cuadro. Hoy mismo Carlos Romero y yo estamos entregando, se me ha perdido el último cuadrito, no sé por qué, a la Cámara de Diputados, al diputado Héctor Arce y a la Fiscalía General. Tanto Carlos Romero como mi persona vamos a presentar tanto este documento como el cálculo que les acabo de mostrar a la Cámara de Diputados en la persona del diputado Héctor Arce, como al fiscal general del Estado. Creo que está aquí en la copia que les estoy dando.
la presentación o el último cuadro que dice a quienes estamos presentando precisamente el día de hoy. Entonces, esto es todo lo que les presento. Estoy tanto dispuesta a contestar preguntas ahora mismo como también a hacer entrevistas en los medios de comunicación para entrar en los detalles, tanto del cálculo de los precios, pero desde ya les digo, todo está debidamente sustentado en las estadísticas oficiales. Las demás denuncias están también con pruebas tomadas de las estadísticas oficiales. Doctora, ¿por qué darle la denuncia al diputado Héctor Arce, que se ha estado caracterizando porque él saca denuncias, pero también se está viendo que teme por su integridad, porque lo amedrentan? ¿Por qué siempre el diputado Arce? Ordenaremos primero la primera parte de la presentación y después también la entrega. Pregunta sobre el tema YPFB. Adelante. Corrupción, por favor. Sí, usted hablaba de que ha sido expulsada de México. Si nos puede explicar un poco más esta figura de tráfico. Claro que sí. Tengo aquí justamente, ustedes han debido recibir esto, les voy a decir en qué página está y si no les vuelvo a mandar, han hecho una lista la vez pasada, la denuncia sobre México. El propio presidente López Obrador hizo mención a la expulsión de esta empresa Trafigura, ¿no? Que Carlos Romero les habló. Esta empresa ha sido expulsada por haber pagado sobornos en México, en Brasil, y en Brasil ha sido expulsada también porque la Interpol ha encontrado que tenía que ver con el caso Lava Jato. Mientras busco y le permito sacar foto de la denuncia, háganme otras preguntas para ganar tiempo porque sé que van a ir a sus medios, ¿no? En este momento la busco. Está el de México. No, sí, sigan haciendo otras preguntas. Otros compañeros, ya puedes empezar de nuevo. Sí, pero primero hagan preguntas los que quieren irse. ¿Hay alguna otra pregunta de los que pregunta más, por favor? Después voy a reiniciar. Y vamos a hacer una segunda ronda sobre esto, sobre este tema de más pruebas acerca de corrupción en YPFB. Doctora, tal vez, ¿quién sería la persona directa y responsable por esta fuga de combustible? Las MAES, las personas que asumen en nuestro sistema de gestión pública, las personas que asumen el ejecutivo de YPFB y el señor Franklin Molina, ambos son MAES. El señor Armin porque es el presidente ejecutivo y el señor Franklin Molina porque es presidente del directorio de no solo de YPFB, sino también de YPFB Refinación, que es una de las es la empresa que está haciendo las importaciones de diésel y de gasolina. Él es firmante de las resoluciones que hace que autoriza las compras directas. Entonces, Franklin Molina es presidente del directorio de las empresas que hacen las compras directas. Y Armin Dorgatén, porque es el presidente ejecutivo, les decía, Armin Dorgatén, el día 2 de marzo que se hizo la denuncia, en la mañana se hizo la denuncia por Carlos Romero y en la tarde salió de Bolivia con motivo de vacaciones improvisadas y hasta el día de hoy no ha retornado al país, o por lo menos hasta ayer no ha llegado al país y hasta hoy no ha entrado a su oficina. Entonces queremos pedirle que vuelva y dé la cara, sobre todo en este tema en el que yo estoy denunciando. Aquí está justamente el que le estoy diciendo. Este es el de Brasil. Le paso aquí 2 o 3 páginas. Compañera, aquí tengo 3 páginas de la denuncia de AMLO. Una página. Aquí le digo. Y si quieren le sacan foto, pero bueno, mejor les paso a todos por internet esta página y después la ven, para no desordenar la reunión. Aquí la tienen. El titular simplemente dice Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel reveló que la comercializadora independiente Vitol Trafigura habrían dado sobornos a Pemex en 2018. Y la nota es muy larga. ¿Alguna otra pregunta sobre el cálculo? Miren, no saben cuánto me ha costado el cálculo y le ha costado a mi equipo, así que son
1.200 millones de dólares en diésel y 1.200 millones de dólares en diésel y 390, casi 400 millones de dólares en gasolina, sin contar la subvención. Si me dijeran que todo esto ha salido por contrabando, sería más de 2.500 millones de dólares. Pero además tuviera que ser que esto hubiera salido 106 cisternas por día todo el año 2022 por contrabando. Doctora, una vez realizada la entrega de esta denuncia ante la Fiscalía General del Estado, esta instancia deberá de investigar estos hechos de corrupción como usted dice. Por supuesto, como toda denuncia, el señor fiscal general Lanchipa tendría que hacer su trabajo por primera vez. ¿Qué podemos decir?